Bendición, el privilegio, ¿verdad? Y la oportunidad de poder estar en esta noche delante de su presencia. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer, aleluya, del 27 al 36. De Lucas capítulo 6. Gloria al Señor. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero a vosotros, dice, los que oís. ¿A quién le está hablando? ¿Verdad? Dice, pues a vosotros, dice, los que oís, os digo, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios amado. En esta noche, Señor, agradecido, Señor, aleluya, por la fortaleza, por la fuerza, Señor, que nos das cada día, Padre, y por el deseo, Padre, de poder estar en tu casa, Señor. Ahora, Padre, mira, Señor, hemos alabado y glorificado tu nombre, te hemos bendecido, Padre. Ahora, Señor, vamos a escuchar tu palabra, por lo cual, Señor, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, que sea Él, Señor, aleluya, enseñándonos, que sea Él, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Prepara, Señor, esa buena tierra, Señor, de nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Padre, pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda producir, Padre, frutos, Señor. Pueda completar ese trabajo para lo cual fue enviada, Señor, aleluya, a esta tierra, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos para que tú te glorifiques por medio de tu palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Quita toda distracción, quita todo estorbo, Padre. Quita todo aquello, Señor, que pueda impedir, Padre, el que tu palabra pueda ser escuchada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios, hermanos. Amén. Imagínense, hermanos. Amén. Aleluya. Hay un dicho, hermano, que dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tú tienes que perdonar a alguien. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Y esto es especialmente, es algo sí muy cierto, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, hermanos, amén, aleluya, no, hermanos, amén, aleluya,
externamos al perdón a alguien, hermanos, amén, aleluya, no vamos a sentir lo hermoso y lo maravilloso que es. Como cuando uno, hermano, el sentirse perdonado, ¿verdad? El sentirse, hermanos, amén, aleluya, el saber, aleluya, que Dios, aleluya, nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados, hermanos, amén, aleluya, como dice la palabra, que Él nos perdonó y Él ya no se acuerda, hermanos, amén, de eso. Entonces imagínense qué maravilloso, aleluya, ¿verdad? El saber, aleluya, que nosotros hemos sido perdonados. Entonces, aleluya, y que nosotros, hermanos, amén, a la vez de la misma manera, ¿verdad? Podamos practicar, hermanos, amén, aleluya, el perdón en nuestras vidas. El perdonar, hermanos, amén, ¿verdad? Aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos lastiman, que nos hieren, hermanos, amén, aleluya, es una bendición bien grande, hermanos, amén, el poder, aleluya, dar eso de parte de nosotros con todo nuestro corazón. Ahora fíjense, hermanos, amén, aleluya. Aquí en la palabra, hermanos, amén, en mi Biblia dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Ahí habla, hermanos, amén, aleluya, de unas enseñanzas, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, aleluya, enseñó, aleluya, allá en las bienaventuranzas, ¿verdad? Que donde el Señor le enseñó muchas cosas a sus discípulos, pero que también, hermanos, amén, aleluya, ahora nos la enseña a usted y a mí, porque ahí claramente dice, ¿verdad? Pero a vosotros los que oís. Me gusta la otra versión, hermanos, amén, porque dice, fíjese lo que dice la otra versión, porque dice, a los que están dispuestos a escuchar. Fíjese, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tiene? Dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, dice, ¿qué mérito tiene? ¿Verdad? ¿Qué mérito tiene? Dice, hasta los pecadores hacen eso, dice. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, dice, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores, dice, prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. O sea, ¿verdad? Quieren el reembolso y todavía quieren algo extra, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, cobrar el extra, que es ¿verdad? Un 20, un 15, un 30%, ¿verdad? Que la usurería, ¿verdad? La usurería que es pecado delante de Dios. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos y deben de ser compasivos así como su Padre es compasivo. Fíjense, hermanos, amén, algo interesante ahí está. Dice que así como Dios, dice, ¿verdad? Es misericordioso, dice, ¿verdad? Con los desagradecidos y perversos, dice, así también debemos de ser nosotros. ¿Ah? O sea, imagínense, hermanos, amén, aleluya, así Dios siendo Dios, hermano, actúa de una manera diferente, hermanos, amén, a como nosotros como humanos somos con Él. Imagínense, hermanos, si Él actuara de la manera que nosotros actuamos, ¿qué sería de nosotros, iglesia? ¿Qué sería de cada uno de nosotros, hermanos, si nosotros actuamos, verdad, como si Dios actuara como nosotros a veces actuamos en nuestra vida? Sería terrible para muchos de nosotros, hermanos, amén. Entonces, fíjese, hermano, ahora, ¿a quién se le pudo ocurrir que amáramos a nuestros enemigos y que les hiciéramos bien a quien nos hagan mal? Imagínense, hermano, ¿a quién se le podía ocurrir? A ningún ser humano. Solamente, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, hermanos, amén, aleluya, porque mire, qué difícil es cumplir con este mandamiento. Qué difícil, hermanos, amén, aleluya, con la idea de amar a nuestros enemigos puede parecer imposible, hermano, especialmente, ¿verdad? Si la herida es bien profunda, porque ¿quién puede perdonar a aquel que le ha hecho daño? ¿Quién, hermanos, amén, aleluya? Es muy difícil, hermano, humanamente hablando, hermano, es difícil.
humanamente hablando, hermano, es difícil perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero sabe, hermanos, amén, aleluya, si nosotros verdaderamente, como dice la palabra, si usted y yo estamos dispuestos a oír, hermanos, amén, aleluya, a escuchar lo que Dios, hermano, aleluya, quiere que usted y yo hagamos, aleluya, Dios va a obrar a través de nosotros, hermano, y va a hacer que eso sea posible. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Si para usted y para mí, hermano, es imposible perdonar a los que nos hacen daño, hermanos, amén, aleluya, para Dios es posible hacer lo que usted y yo lo podamos hacer. Pero para eso es necesario, hermanos, amén, que usted y yo, hermano, estemos dispuestos, ¿verdad?, a oír y a seguir el consejo de la palabra del Señor. Entonces, fíjese, hermano, lamentablemente dice, ¿verdad?, nuestra naturaleza humana tiende a responder al odio con odio. ¿Verdad? Me la hiciste, me la pagas. Así es el ser humano. ¿Verdad? Me la hiciste, me la paga. Aquí, ¿verdad?, como dice la Biblia, diente por diente y ojo por ojo. ¿Verdad? Así, hermano. Pero, ¿sabe, hermanos? Amén, aleluya, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, hermano, aunque así lo establecía la ley, porque así lo establecía la ley, diente por diente y ojo por ojo, pie por pie, brazo por brazo y cabeza por cabeza. O sea, ¿verdad? Si tú le quitabas el brazo a alguien, ibas a pagar con tu brazo. La ley era lo que la ley estipulaba. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, ahora Jesús, hermano, nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Aunque esto es posible solamente, hermanos, amén, aleluya, desde el punto de vista cristiano, donde impera el perdón, el amor y la incomprensión. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo es el mejor modelo para imitar, ya que desde la cruz, hermanos, amén, aleluya, Él pidió perdón, aleluya, para aquellos que lo crucificaban. ¿Por qué, hermano? Porque estando allá en agonía, en la cruz, le clamó al Padre, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. ¿Usted cree que ellos no sabían lo que hacían? Sí sabían, hermano, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Es más, para ellos esto era un placer, hermano. Para ellos, hermano, el crucificar, el hacer sufrir a las personas, hermano, para ellos era un deleite. Ellos se gozaban con eso, hermano. Pero sin embargo, aleluya, vemos ahí a nuestro Señor Jesucristo, hermano, ahí, hermano, en la cruz colgado, hermano, ya en agonía, ya a punto de morir, diciéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Cuando sinceramente, hermanos, amén, aleluya, todos sabemos lo que hacemos. ¿Ah? Usted y yo no podemos decir, ay, es que yo no sabía. Ahora, hermano, más ahora, hermano. Más ahora que ya conocemos la verdad. Más ahora que ya conocemos de la palabra de Dios, hermano. Ahora usted y yo no podemos decir, ay, es que lo hice porque no sabía. No. Antes, hermano, hacíamos tantas cosas porque estábamos en ignorancia, pero aún así, hermano, nuestra conciencia nos redarguía de que lo que estábamos haciendo era mal. ¿Verdad? Porque la conciencia nos hacía sentir mal cada vez que hacíamos algo mal. Y ahora, imagínense, hermano, ahora más, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque hay alguien, hermano, que está dentro de nosotros, aleluya, que está ahí cada vez redarguyéndonos, hermano, aleluya, cada vez que usted y yo cometemos un error. Y se llama Espíritu Santo, hermano. Obrando en nosotros, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera usted y yo vamos a poder cumplir, hermano, aleluya, con todos los requisitos que la Biblia demanda para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, fíjese, hermano, para que nosotros, aleluya, podamos perdonar y podamos, hermano, aleluya, como dice, perdonar al defensor o al que nos hizo daños, hermanos, amén, aleluya, porque para poder cumplir ese mandamiento, primeramente debemos de superar nuestros sentimientos de odio y de resentimiento y buscar la guía, hermano, y el amor de Cristo. Buscar la dirección de Dios para que Él nos ayude, hermanos, amén, aleluya, porque como le dije, porque la Biblia nos dice, hermano, que nada es imposible para Dios. ¿verdad? Para nosotros es imposible poder perdonar. Para nosotros es imposible poder amar a nuestros enemigos, hermano. Para nosotros es imposible, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? El poner la otra mejilla, hermano, ¿verdad? Porque lo primero que uno dice, más bienaventurado es dar que recibir, dice. Antes de dar de que me den a mí, mejor doy yo. ¿verdad?
Porque a veces así somos, hermano, como humanos, aleluya, ¿verdad? Son mandamientos difíciles, hermano, porque ¿a quién le gustaría que le pegara una cachetada y decirle, a ver, échale la otra? A nadie, hermano. A nadie, hermanos, amén, aleluya. Y por ¿verdad? Usted puede decir, a mí sí, pero porque nunca ha estado en la situación. ¿Verdad? Es fácil decir, a mí sí, dice, pero ya que estuviera ahí cuando le pegaran la primera, pondría la otra. Ay, hermanos, sí. Hay algunos nomás con la mirada, ya están listos. ¿Y qué me mira? Dice ya. Ahora ya con la cachetada, imagínense. Más difícil, hermanos, amén, aleluya. Pero fíjense, hermanos, amén, aleluya. Nada es imposible para Dios. Por eso la importancia, hermanos, amén, aleluya, de nosotros, hermanos, aleluya, dejar que Dios, hermanos, amén, aleluya, sane nuestros corazones, que Dios nos llene de su amor, hermanos, amén, aleluya, porque de otra manera, aleluya, usted y yo no podemos hacerlo. Por eso, hermano, cuando el Señor a través de su palabra nos dice, hermanos, amén, aleluya, que nosotros los que oímos, dice, debemos de amar a nuestros enemigos y hacer el bien, dice, a los que nos aborrecen. O sea, hermanos, amén, aleluya, este mandamiento es uno de los más difíciles, hermanos, amén, aleluya, que puede haber para cada uno de nosotros. Se imagina, hermanos, amén, aleluya, si la ley, los 10 mandamientos, hermanos, amén, aleluya, no los cumplimos ninguno de nosotros. Ahora, imagínese hermano, ¿verdad? Porque usted sabe que la palabra de Dios dice que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en eso incluye, hermanos, amén, aleluya, perdonar. En eso incluye, hermano, amar a aquellos que te critican, a aquellos que hablan mal de ti, a aquellos que te insultan, a aquellos que todo. Eso es, hermanos, amén, aleluya. Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Ahora, imagínense ahí, hermanos, amén, aleluya, el Señor, aleluya, hablándole a las multitudes ahí, hermano, y ese también pudo ser el mayor desafío que estaban escuchando los discípulos. Porque imagínense, hermanos, amén, aleluya, ellos sabían de cómo los romanos los maltrataban, y el Señor les estaba diciendo, mira, tienes que amar a tus enemigos. O sea, tienes que amar a los romanos. Y usted sabe, hermanos, amén, aleluya, que para los judíos eso era algo tremendo. ¿Por qué? Porque los judíos, los romanos los tenían a ellos, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Dominados, controlados. ¿Verdad? O sea que ellos no tenían libertad, hermanos, sino que Roma tenía el dominio, hermanos, amén, aleluya, sobre de ellos. Ellos pagaban tributos, pagaban impuestos, hermanos, a los romanos, hermanos, amén, aleluya, y ellos los menospreciaban y los trataban mal. Fíjense, cuando el Señor, hermano, les dice esto, aleluya, dice, tienen que amar a sus enemigos. Tienen que amarlos, hermanos, amén, aleluya. Y entonces imagínense, hermanos, amén, aleluya, que el Señor a la misma vez, hermanos, amén, aleluya, nos está diciendo a nosotros, hermanos, amén, aleluya. Imagínense qué difícil debe de ser, hermano, para aquellos que han sufrido daño o abuso en el pasado, en el presente, y que Dios te diga, tienes que perdonar. Que tienes que amar al que te hizo daño. Oiga, hermano, oiga, imagínense, hermanos, amén, aleluya, porque eso es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya, verdad? Porque nosotros cuando alguien nos lastima, cuando nos hace daño física, verbal o físicamente o moralmente, hermanos, amén, aleluya, en nuestro corazón, aleluya, se llena de odio, se llena de rencor y de resentimiento hacia esa persona. ¿Verdad? Que pues no queremos ni verla, hermanos, amén. Ahora imagínense, hermanos, que Dios dice que tenemos que amarlo. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Tener que, hermanos, amén, aleluya, mirar a aquel, aleluya, que te ha dañado, que te ha ofendido, hermanos, amén, aleluya. Y al mirarlo, amarlo, sentir compasión por esa persona. Oiga, hermano, es que esto, hermanos, amén, aleluya, es algo tremendo. Y algo, hermanos, amén, humanamente hablando es difícil para poder hacerlo. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. Porque es posible, hermano, que alguien que tenga dificultades para amar a quien les ha causado dolor o trauma, y puede ser aún más difícil para aquellos que están perseguidos por su fe. Imagínense, hermano. Si es doloroso, hermanos, amén, ¿verdad? Cuando te persiguen por tu fe o por lo que tú eres, hermano. Ahora imagínate, cuando te han dañado. Cuando te han hecho mucho daño a ti.
a tu corazón, en tu vida, hermanos, amén, aleluya. Y que tú, hermanos, amén, aleluya, estés oyendo ahora y que el Señor te dice, mira, tienes que amarlo. Tienes que amarlo, aleluya. Porque era lo que el Señor les decía a los discípulos. Amen a sus enemigos. Amen a los romanos. Amen a todos aquellos que les hagan daño. Entonces, imagínense, hermanos, amén. Imagínense, hermanos, amén, aleluya, que así como en este tiempo, en este mismo momento, sabemos de muchos creyentes, hermanos, que están siendo torturados por predicar a Cristo. Y en sentido de esas palabras, hermanos, van en esa dirección, en la bienaventuranza, hermanos, amén, aleluya, de que debemos de amarlos aún aunque nos persigan. Aún aunque nos quieran dañar, hermanos, amén, aleluya. Y me acuerdo, hermanos, amén, aleluya, de una escena, hermanos, amén, aleluya, de la película Chamula, hermanos, amén, aleluya, donde hay un papá con su hijo, aleluya, que el hijo le dice, bueno, le dice, ¿qué? Dice, tengo que amarle, dice al presidente municipal, sí, le dice, tienes que amarlo. Y el papá no quería orar y el niño le dice, bueno, pues entonces venga, papá, y vamos a orar por el presidente de Chamula. O sea, era el que les estaba haciendo daño, era el que los estaba golpeando, era el que los estaba despojando, era el que los estaba quitando sus terrenos, sus cosas, hermanos. Amén, aleluya. Y este hombre le dice, pues dice, tienes que orar por ello. Entonces le viene el niño y le dice, bueno, entonces vamos a orar también por el presidente municipal de Chamula. Vamos a orar por ese hombre que nos está haciendo daño, que nos está persiguiendo y que nos está maltratando. Entonces imagínense, hermano, qué difícil es eso. ¿Ah? Qué difícil, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que nosotros tengamos que hacer eso. Humanamente, hermanos, amén, aleluya, ¿quién quiere? Es imposible. Es imposible. Y nadie querría, hermanos, amén, aleluya, perdonar a su abusador, a su maltratador, a su golpeador. ¿Quién, hermano? ¿Quién le gustaría, verdad? O a su verdugo, pues, ¿quién le gustaría perdonarlo, hermano? Oh, imagínese, aquel que te está haciendo daño, aleluya, imagínese, hermano, humanamente es imposible, aleluya, pero por eso la importancia. Dios dice, bueno, si ustedes me escuchan y si ustedes me aman a mí, van a hacer lo que yo les digo, y esto es lo que yo les digo, que deben de amar a sus enemigos. Oiga, hermano. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Ahora, fíjese, hermanos, amén. Es importante, aleluya, para nosotros entender, hermano, que amar a nuestros enemigos, hermano, no significa que tengamos simpatía con ellos. El amor, hermano, que se nos pide es un amor, hermano, que se basa en la obediencia a Dios y en la compasión hacia los demás, más que los razonamientos personales. O sea que, hermanos, saben que usted y yo, hermano, vamos a amar y a perdonar a aquel que nos llamó por obediencia hacia Dios. Porque nosotros nunca van a hacer el perdonar a esas personas, hermano. Ahora, hermanos, amén, no nos está diciendo que usted necesariamente tenga que convivir con esa persona, sino que nos está diciendo, hermanos, amén, aleluya, que usted y yo, hermanos, debemos de sacar de dentro de nuestro corazón todo aquello, hermanos, amén, aleluya, que no nos deja tener paz. ¿Verdad? Ese resentimiento, ese rencor, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que se pone en nuestros corazones, hermanos, que se queda ahí, hermanos, amén, aleluya. Tenemos que sacarlo. O sea, hermanos, amén, aleluya. Amar a nuestros enemigos significa actuar con bondad y compasión hacia ellos. O sea, hermanos, amén, aleluya. Incluso si no sentimos afecto o afección hacia ellos, es nuestro deber, hermano, perdonarlos, tener misericordia de ellos. Imagínense, hermanos, amén. O sea que no se trata de trivializar o minimizar el dolor que se ha sufrido, sino reconocer que todos los seres humanos somos dignos de amor y de respeto. ¿Por qué, hermano? Porque mire, Dios no hizo excepción de personas. Dios, hermanos, amén, aleluya, nos perdonó a usted y a mí, hermanos, amén, independientemente de cómo usted y yo éramos. Él no miró Él no miró lo que hicimos, hermano. Él nos miró con compasión. Con compasión, con misericordia, hermanos, amén, diciendo, pobrecitos, necesitan de mi amor, necesitan de mi misericordia. Y nos perdonó, dice. No porque lo mereciéramos, porque usted y yo no merecíamos nada, hermano. Usted y yo no merecíamos el perdón de Dios.
Porque nadie se merece el perdón, hermano, pero sin embargo se nos fue otorgado. Se nos otorgó ese perdón, hermanos, amén, aleluya. Entonces imagínense, hermano, que Jesús nos mande a amar a nuestros enemigos, hermano, es un desafío muy significativo. Especialmente, ¿verdad?, para aquellos que han sufrido daño, ¿verdad?, o abuso en el pasado o en el presente. Es comprensible, ¿verdad?, que alguien tenga dificultades para amar a quien le ha causado dolor o trauma. O aún, hermano, puede ser aún más difícil, hermano, para aquellos que están siendo perseguidos. ¿Ya? El perdonar, hermanos, amén. El olvidar aquellos, hermanos, amén, aleluya. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, amén, que el amor que se nos pide es un amor basado en la obediencia a Dios. O sea que yo lo voy a perdonar, aleluya, no porque yo lo sienta, sino porque Dios me lo manda. Y si Dios me lo manda, hermanos, también ¿quién soy yo para no obedecer? Si Él me dice, hermanos, amén, aleluya, que yo tengo que hacerlo, aleluya, ¿qué me queda a mí? ¿Qué le queda a usted, hermano? Más que obedecer a Dios. Obedecer a Dios, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, amén, aleluya, quiere, aleluya, que usted y yo lo imitemos a Él. Que usted y yo, hermanos, seamos como Él. Por eso, hermanos, amén, aleluya, es bien importante, aleluya, que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, aprendamos, hermano, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. ¿Por qué es tan difícil este mandamiento, hermanos? Amén, aleluya. Porque pues en nuestra naturaleza humana, hermano, ¿verdad?, no hay lugar para eso. En nuestra naturaleza, hermanos, amén, aleluya. O sea, en nosotros, hermanos, amén, ¿verdad? No está el deseo de hacerlo. No está, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos, amén? Porque el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, hermanos, amén, aleluya. Y por eso, aleluya, Dios quiere, aleluya, ¿verdad? Que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, nos llenemos de ese amor, hermano. ¿Para qué? Para poder actuar como Él. Acuérdense que la Biblia nos dice, hermano, que Dios derramó de su amor en nosotros. Entonces, aleluya, si Dios, hermano, si la palabra nos dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones, quiere decir, hermano, que nosotros podemos amar, hermanos, aleluya, de la misma manera que Él amó. ¿Verdad? De la misma manera que Él nos amó. O sea, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque ese amor de Él está en usted, está en mí. Y entonces, hermanos, amén, aleluya, si ese amor, hermano, ¿verdad?, está en mí, aleluya, ¿verdad? Si ese amor de Él está en mí, está en usted, hermano, entonces nosotros, hermanos, amén, aleluya, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén. O sea, la tendencia, hermano, común en nuestra sociedad, incluso en la sociedad religiosa, es amar a nuestros enemigos y odiar es amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque a veces decíamos, nosotros amamos, ¿verdad?, aquellos que nos caen bien. Aquellos que nos caen bien, ¿verdad? Y queremos socializar, hermano, y estar con aquellos, ¿verdad?, que nos caen bien. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, amén, que quizás con los cuales no nos llevamos? Aquellos que no nos caen muy bien, ¿verdad? Imagínense, hermanos, amén, aleluya, que Dios, hermanos, amén, aleluya, nomás amara a los que le cayeran bien. Entonces, hermano, nosotros estamos perdidos, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios dice en la Biblia que no hace excepción de personas. Él nos ama, hermanos, amén, a todos por igual, sin importar la condición, hermano, o país, o de donde seas, o de donde vengas, de color, raza o religión. No, Él nos ama a todos por igual. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Pero sin embargo, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, de la forma en la que los seres humanos actuamos es de que amamos a nuestros amigos y odiamos a nuestros enemigos. Odiamos lo que hacen, lo que representan y sus ideas.
lo que a menudo se convierte en odio hacia las personas mismas. Sin embargo, ese odio tiene consecuencias negativas en nuestra salud emocional y espiritual. O sea, tú y yo no podemos aborrecer a nadie, hermano. ¿Sabes por qué, hermanos? Amén, aleluya. Porque mira, la Biblia, hermanos, amén. La Biblia dice, hermanos, amén. Imagínense. A veces, hermanos, amén, ¿verdad? La Biblia nos dice que según el mandamiento de Dios, para que tú y yo nos convirtiéramos en asesinos, tendríamos que matar a alguien. ¿Ah? O sea, si tú matabas a alguien, rompías el mandamiento. Pero el Señor Jesucristo, hermano, cambió eso. Porque Él dijo, hermanos, amén, aleluya, dijo de que ahora, hermanos, amén, aleluya, solo con el hecho de llamar fatuo a tu hermano, de llamarlo tonto o como tú quieras, hermanos, amén, ¿verdad? O torpe o todo, dice, ya lo mataste en tu corazón. ¿Ah? Entonces, imagínense, hermano, entonces si lo aborrecemos, hermano, y si nos aborrecemos unos a otros, entonces estamos peor. ¿Ah? Si nos aborrecemos unos a otros, hermano, estamos peor. ¿Por qué? Porque de una manera, hermanos, aleluya, estamos, aleluya, matando a las personas al aborrecerlas. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya, qué tremendo, aleluya. Cuando usted y yo, aleluya, mantenemos ira y odio en nuestros corazones, hermanos, amén, fíjese, nos dañamos espiritualmente y nos dañamos físicamente. ¿Por qué razón, hermanos? Amén. Porque cuando hay eso en nuestros corazones, hermano, aumenta la presión arterial, la ansiedad y el estrés. O sea que cuando usted y yo, hermano, ¿verdad?, aborrecemos, odiamos, hermano, estamos llenos de ira, de enojo, de amargura, hermanos, amén, nos estamos dañando físicamente y espiritualmente, porque no estamos teniendo paz con Dios. No estamos teniendo paz con Dios, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Y todo esto, fíjese, hermano, cuando estamos así, con ira o con enojo en nuestros corazones o con amargura, hermano, nos lleva a tomar malas decisiones, hermano, y nos desconecta de Dios y de su amor, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya. En cambio, hermano, cuando el Señor nos dice, aleluya, el mandato de Dios es de hacer el bien en lugar del mal y no buscar venganza, hermanos, amén, aleluya. El mensaje es claro. El Señor nos dice, no os venguéis, sino hacer el bien a quienes nos han hecho el mal. Imagínense, hermano. Dice, hacerle el bien a quien te ha hecho mal. Oiga, hermano, que cuando veas acá el que te hizo daño, lo mires enfermo, aleluya, que lo ayudes. ¿Ya? O sea, ese es el amor de Dios, hermano. Vencer, dice el mal, con el bien. Con el bien, hermano. Y sabe que en eso, aleluya, muchos de nosotros todavía estamos mal. Muchos de nosotros todavía estamos mal, hermano, en ese sentido. Porque no hemos aprendido, iglesia. No hemos aprendido, o quizás hemos entendido, pero no hemos querido hacerlo. De vengarnos, de aborrecer, hermanos, amén. Aquellos que nos hacen daño, hermanos, amén. Aquellos que nos lastiman, aquellos que nos hieren, aquellos que dañan a nuestros hijos, aquellos, no, hermanos, amén, aleluya, imagínense. Y queremos ir al cielo. Oiga, hermano. ¿Usted cree que así, actuando de esa manera, usted y yo podemos entrar en el cielo? Imagínense, hermano. De ninguna manera, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, qué importante es, hermanos, amén, aleluya, para nosotros, aleluya, ¿verdad? Como dice la palabra, aleluya, que amemos a nuestros enemigos, dice, que hagamos el bien a quienes nos aborrecen, a quienes nos tratan mal, a quienes nos ofenden y todo eso. Entonces, imagínense, hermano, pero qué difícil es. Una pregunta nada más. Dígame. ¿Qué es más difícil, perdonar a una persona, tener familia de uno o a un familiar? Pues yo creo que las dos partes son difíciles. Pero yo creo que, bueno, en mi pensar, siento que es más fácil perdonar a una persona que no conoce porque lo perdona y no la vuelve a ver, y a un familiar es bien difícil Sí, pero yo creo que es un poco más difícil. En esta vez que yo he venido aquí a la iglesia, a mí me costó perdonar algo. Fue al ser que uno tiene que querer bastante, que es a su madre. Sí. Porque a mí me regalaron de 12 días de nacido y qué difícil sentía decir
comencé a hablar con ella y la perdoné. Y le digo, no me interesa lo que pasó en el pasado, solo espero que me perdone y yo le perdono de corazón. Pero es bien difícil porque es un ser amado. Es que me trajo al mundo. Amén. Es ahí, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, amén. Sí, a veces es más difícil perdonar a la familia, ¿verdad? Porque pues ahí a ley a veces tiene uno que compartir con la familia, ¿verdad? Pero con una persona extraña, ¿verdad? A veces es más fácil. ¿Por qué? Porque quizás no vas a convivir con ella mucho tiempo, quizás no vas a estar cerca de ella, pero con un familiar, hermanos, amén, ¿verdad? Se hace un poco más difícil porque a veces hay convivencia entre la familia. Hay convivencia y eso a veces, hermano, cuando estás enfrente de las personas, a veces se recuerda a uno del daño que le causaron y eso es peligroso. Entonces, para eso, hermanos, amén, solamente Dios que obra en el corazón de aquellos que han sido dañados por un familiar, ¿verdad? Para que Dios pueda sanar y restaurar los corazones de ellos. Entonces, fíjese, hermanos, amén. Entonces, el Señor nos dice, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? De la importancia de eso, de bendecir a los que os maldicen y orar por los que los calumnian. ¿Por qué se nos pide bendecir a nuestro enemigo, hermano? ¿Por qué? Porque no solo de nuestras acciones deben de ser positivas hacia nuestros enemigos, sino también nuestras palabras. Sin embargo, hermano, esto puede ser especialmente difícil cuando alguien nos maldice o nos trata mal. Nuestra tendencia natural es responder con la misma furia e intensidad, pero Jesús nos enseña a responder de manera diferente. La venganza puede parecer dulce, hermano, pero es una mentira. Es una mentira, hermanos, amén, aleluya. Y también es mentira pensar que las palabras no pueden lastimarnos. Mire, hermano, los huesos, hermanos, rotos por palos y piedras pueden curarse, pero las palabras hirientes, hermanos, amén, pueden dejar marcas profundas y duraderas en nuestra alma. A veces las palabras duelen más, hermano, que los golpes. Sí, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque a veces con nuestras palabras, hermano, dice que la Biblia dice que nuestras palabras a veces son como cuchillos, hermano. Como cuchillos, dice. Que entran, hermanos, amén, mire, hermano, hasta adentro, aleluya, y causan un daño tan grande, hermano. Por eso es importante, aleluya, ¿verdad? Que uno, hermanos, amén, cuando esté enojado, mejor que dé la vuelta. O quedarse callado o morderse la lengua, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si no se va a soltar. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Las palabras hirientes dejan marcas profundas y duraderas en nuestra alma. Y en este sentido, hermano, Jesús es nuestro modelo para seguir, porque se nos dice, hermanos, amén, aleluya, en la forma como nuestro Señor Jesucristo, aleluya, respondió a los insultos y sufrimientos sin devolver mal por mal. ¿Ah? Dice que Él se estuvo callado, hermano. No abrió su boca. Se cayó, hermanos, amén, aleluya. Y a veces nosotros, hermanos, amén, aleluya, con cualquier cosita, ay, Dios mío. Ya luego, hermano. Nomás nos dicen algo que no me gusta y ay, Dios mío. Ahora imagínense todo lo que le hicieron a Jesús. Lo cachetearon, le pusieron la corona de espinas, lo bofetearon, hermanos, amén, lo escupieron, lo latiguearon, hermanos, amén, y mire él, calladito. No decía palabra, hermano. Por eso es que como dice, no abrió su boca. No abrió su boca, hermanos, amén, aleluya. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, ¿verdad? En nuestro mucho hablar no falta, hermano, la maldicencia. No falta la maldad en nuestro lado. Por eso la importancia, hermano, fíjese, cuando el Señor nos dice, bendice a tus enemigos. Ora por ellos. Imagínate, hermanos, amén, aleluya. Ora por ellos. O sea, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué el Señor nos pide, hermanos, amén, que oremos por ellos, hermanos, amén? Dice, y orar por los que los calumnian. Oiga, hermanos, amén, aleluya, porque cuánta gente, hermano, no lo calumnia a uno, cuánta gente no lo critica a uno, cuánta gente no murmura de uno. ¿Ah? Porque, hermanos, amén, aleluya, si algo, hermanos, amén, sobra en este mundo es eso, la calumnia, la crítica, la murmuración, hermano. Ese es el diario vivir, hermanos, amén, aleluya, en el mundo. La crítica.
el criticar, hermanos, amén, aleluya, a los demás, hermanos, amén, aleluya, pero sin embargo, aleluya, aquí la Biblia nos dice que debemos de orar. Orar, hermanos, amén, aleluya. Eso es lo que debemos de hacer, orar a Dios para que cambien de vida y se arrepientan y para que se conviertan en discípulos de Jesús. Sin embargo, esto puede ser muy difícil cuando nos sentimos amargados y enojados con esa persona y ni siquiera queremos pensar en ella y menos en nombrarla ante Dios y menos pedirle ante Dios, hermano. No, es que usted no sabe lo que me hizo, pastor. Usted no sabe el daño que me causó. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Ora por él. ¿Cómo quiere que ore por él? Para que Dios lo salve, para que Dios lo cambie, para que Dios tenga misericordia de él. Pero si usted no sabe lo que me hizo, hermano, yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que esa persona, hermano, te hizo a ti o le hizo a cualquiera de nosotros, hermanos, amén, aleluya. No sé qué es lo que te haya hecho, qué mal te haya causado, aleluya, pero la Biblia dice, hermanos, amén, que debemos de orar por ellos. Que debemos de pedirle a Dios para que tenga misericordia. Oye, hermano, pero ¿qué es lo que nosotros pensamos lo primero? Ojalá se lo lleve el tren. Ojalá le haga lo mismo, le vaya peor, dice. A veces porque sí, porque eso es lo que a veces da, hermano, cuando somos guiados por la ira, por el enojo, por la amargura, por el rencor o por el sentimiento. Cuando alguien nos hace algo, hermano, ¡pum! Es lo primero que queremos. Dígame, hermano. Ahora fuimos a un recordatorio de mi sobrino que hace 10 años se ahorcó. Vino del Army y se ahorcó en su propia recámara con un cinturón de él. Y mi sobrina se arrepiente ahora porque fue una mamá que lo hostigó demasiado. Le gritaba, lo humillaba, le decía hasta lo que no. Y ahora la vimos, fuimos para allá, fue una reunión de la familia ahí. Y está arrepentida, pero ya para qué, pastor. Lo hostigaba tanto, lo maltrataba tanto de chamaco que él fue al Army y cuando regresó, ya de 20 y tantos años, lo halló ahorcado. Ella misma lo vio en su recámara. Imagínense. Y lo que está diciendo usted es la pura verdad, pastor. Porque a veces nosotros mismos creemos que somos perfectos los padres y hostigamos tanto a los hijos o al marido o a la esposa, quien sea, que no tenemos salida y llega un momento en que su misma la desesperación nos hace hacer cosas que no deben hacer. Pues el enemigo obrando, sí, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Porque cuando es mucho como dice, ¿verdad? El ataque verbal o todo algo, a veces eso no ayuda, hermano. Dice, y ahí es lo que la Biblia dice, que tenemos de orar por ellos, hermanos, amén. Ahora fíjese, hermano, como seguía, pero llevar, hermano, la situación ante Dios, mostrarle lo que nos está sucediendo, ¿verdad? O sea, siempre dice, llevar ante Dios a la persona o el problema que te está sucediendo, llevarlo ante Dios, decirle, Señor, mira, esta persona me está dañando, la pongo delante de ti, para que tú tengas misericordia de ella, para que tú la alcances, para que tú la cambies, hermanos, amén, aleluya. O sea, orar por esa persona. Pero también, hermanos, amén, tenemos nosotros, aleluya, ¿verdad? Como creyentes o como personas, hermanos, amén, aleluya, tenemos que pedirle a Dios, hermano, que Él haga una sanación, hermano, en nosotros, tanto psicológica, hermano, como emocional, ¿verdad? Porque las palabras nos hieren emocionalmente, nos lastiman, más que los golpes. Entonces a veces psicológicamente, hermanos, amén, aleluya, verbalmente a veces es un daño emocional y psicológico que se le causa a la persona, hermano. Que a veces esa persona de desesperación puede llegar hasta el suicidio como llegó este joven. De tanto, hermanos, amén, aleluya. Cuando dice la palabra, ora por ellos. Ora por él. ¿Verdad? Ora por él, no ruega por él, como dicen allá en el rezo, ¿verdad? Tradicional. Ora por él. Y tiene 2 hijos. Bueno, tenías. Imagínense, hermanos. Quería más a uno que al otro. Ese es el problema también, hermano. Entonces, fíjese.
Fíjese, hermano, que cuando nosotros, hermanos, amén, empezamos a orar o pedirle a Dios por esas personas, Dios, hermano, va a empezar a sanar tu corazón. Dios va a empezar, hermanos, amén, a quitar ese dolor, hermanos, amén, y esa amargura, hermanos, amén, aleluya, que se ha formado en el corazón de aquel que ha sido herido y lastimado, hermanos, amén. Y Dios empieza a traer una sanación y una restauración, hermano, a ese corazón. Pero orando, hermano, pidiéndole a Dios, llevando, hermanos, amén, porque sabe, hermano, que la oración nos libera y nos permite perdonar a aquellos que nos han lastimado. El orar por ellos va a ser, hermanos, amén, aleluya, porque la oración te va a hacer sentir compasión hacia ellos. Y esa compasión te va a llevar a perdonarlos. A perdonarlos, hermanos, amén, aleluya. Al orar por ellos, podemos empezar a verlos de manera diferente. Ya no los vas a ver, hermano, como el que te causó daño, sino como una alma que necesita arrepentirse. Como un alma necesitada de Dios. Como un alma que necesita que Dios obra en su vida. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Y también nos va a llevar a entender que también son seres humanos que necesitan la gracia y el amor de Dios. La oración, hermano, al orar por ellos, nos pone en libertad y nos permite dejar ir el resentimiento y la amargura. Oiga, hermano, pero para eso dice, ¿verdad? Solamente a través de orar por ellos, hermano, por aquellos que te han causado daño. Orar y pedirle a Dios por ellos. Es como va a venir la sanidad. Es como va a venir la restauración, hermano. Es como Dios va a obrar, hermanos, amén, aleluya. Y cuando tú lo vengas a sentir, hermano, vas a estar cerca de la persona, ya no vas a sentir lo que sentías antes. Porque Dios sanará tu corazón. Dios sanará tu corazón, hermanos, amén. Ahora, fíjese, por eso nos dice y nos llama, ¿verdad? Y orar por los que maldicen. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, dice. Oiga, hermano, imagínense. En este mandamiento Jesús parece aumentar las exigencias a sus discípulos frente a sus enemigos, porque en lugar de responder con violencia o venganza, como decía la ley, ¿verdad? Del ojo por ojo y diente por diente, Jesús nos pide que pongamos la otra mejilla a quien nos golpea o quien nos insulta. Entonces, imagínense, hermano. No se trata de una pelea física, sino de una respuesta a los insultos y ofensas. ¿Cómo respondemos ante las ofensas de los demás? ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos? Amén. Como se menciona en Lucas 6:22, Jesús advirtió que serían los insultados por causa del Hijo del Hombre. En esos momentos, hermanos, no debemos tomar represalia ni responder de la misma manera. Debemos de estar dispuestos a sufrir insultos y humillaciones por Cristo, sin dejar que nuestro orgullo y necesidad de venganza nos dominen. Poner la otra mejilla es un acto de humildad, de amor y de perdón. O sea, sí, bueno, está bien, ahí va la otra, échale. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. ¿Puedo decir algo? Dígame. Sabe que yo a mis hijos siempre los he enseñado que cuando pase algo, les hagan algo, que se relajen y que lo traten de arreglar a palabras, porque yo les he dicho, si tú haces lo mismo que él te hizo, entonces no te quejes, porque estás haciendo lo mismo que él, ya eres igual que él. Así Amén. que por eso le digo yo, no hagas lo mismo que él te hace. Y no es cierto que la venganza es dulce, es amarga. Es amarga. Porque después lo amargo lo sientes tú, porque no mides las consecuencias Amén. de tu reacción y puedes causar hasta más daño del que él te hizo. El que dice. Y eso es una realidad. Por eso, aquí es lo que la Biblia nos dice, si alguien te da en una, pues ponle la otra. Y si no, mejor da la vuelta y vete. Da la vuelta y vete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que el sabio ve el mal y se aparta. Si tú tienes problemas de ira y de enojo y sabes que no te vas a aguantar, y de mejor date la vuelta antes de que te deserdete como cerillito. Mejor da la vuelta o respira fuerte y da la vuelta y corre. Más vale que diga que aquí corrió y no que aquí murió. ¿Verdad? Mejor dígame, más vale que corrió y no que aquí quedó. ¿Por qué, hermano? Porque mira, fíjate, a veces las reacciones de ira o de enojo, hermanos, amén, aleluya, contra nuestros semejantes pueden traer grandes consecuencias para nuestra vida. Es muy peligroso, ¿verdad? Como ves, como la gente ahorita nomás peleando en el camino, en las carreteras, ¿verdad? Cuánta gente por la ira y el enojo no ha matado a personas.
No se han matado personas, hermanos. Amén. Por eso, fíjese, por eso el Señor dice, si alguien te pega en una mejilla, pues ponle la otra. O corre mejor, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es eso, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Porque como le dije, ¿verdad? Poner la otra mejilla es un acto de humildad, de amor y perdón, donde se muestra compasión a quienes nos han ofendido y se deja a un lado la necesidad de responder con agresividad. Y esto requiere una gran dosis de amor y compasión, pero es el camino que Jesús nos pide que sigamos. Ese es el mandamiento de Jesús, dice. ¿Ya? Dice que nosotros, hermanos, amén, aleluya, dice, el amor, dice, todo lo sufre. El amor todo lo soporta, dice. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque esto es importante, fíjese, hermano, el amor. Y ahora, fíjese, hermanos, también, ¿cómo obtener ese amor? Ese amor, hermano, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y es el primero, fíjese. Es el primero, el amor. Es de lo primero que Dios te va a querer llenar tu vida. Es lo primero de que Dios va a querer llenar nuestro corazón, hermano, de amor hacia los demás. Porque si hay amor, hay paz. Si hay amor, hay gozo. Si hay amor, hay benignidad. Si hay amor, hay templanza. Si hay amor, hay misericordia, hermano. Si hay amor, hay bondad. Si hay amor, hay fe, hermano. O sea, todo, hermanos, amén, empieza con el amor. Por amor fue a la cruz el Señor, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén, ¿verdad? O sea que el Señor puso la carga más difícil para nosotros. Más difícil de cumplir, hermano, porque la ley, hermanos, amén, aleluya. Ahora la ley la puso más difícil, una ley más difícil. Porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora él dice no. Ahora dice, paga con bien el mal que te haga. Oiga, hermano, imagínese. Ese es bien difícil, hermano. Bien difícil humanamente hablando. Pero en Dios, hermano, como le dije, todo es posible. Entonces, fíjese, hermano. Entonces, continúa ahí, hermanos. Amén, aleluya, ¿verdad? A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Fíjese, hermanos, amén. Dar sin reclamar a quien nos pida. Jesús sabía, hermano, que una de las cosas más difíciles para el ser humano es dar. Ay, hermano, porque mire, la codicia, el codo. El codo, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? De dar, hermanos, amén, aleluya. O sea que nosotros como seres humanos nacemos, hermano, con una tendencia natural al egoísmo. Y nos encanta recibir más que dar. Oh, denme todo lo que quieran, pero cuando se trata de dar, ay, Dios mío. Mire, ahí, hermanos, amén, aleluya. Hay algunos que, ay, Dios mío, son más duros que una piedra. Difíciles, hermanos, amén, aleluya. Sin embargo, hermano, el Señor nos pide que demos sin reclamar a quien nos pida. Y esto es especialmente difícil cuando se trata de amar a nuestros enemigos. La historia de Francisco, un hombre rico que se convirtió al cristianismo y se dedicó su vida a servir a los pobres, es un ejemplo inspirador, ¿verdad? O sea, de personas que se dedican a servir a los demás. A dar, hermanos, amén, aún de lo poco que tienen. ¿Verdad? Porque es fácil darle, ¿verdad? Dice él, qué fácil es darle al que me puede dar. O le digo, le doy a este porque este al rato me regala. ¿Ah? Le doy al que me puede dar. Pero ¿qué de aquel que no me da nada? ¿Qué de aquel que no me puede regresar nada, hermanos? Amén, aleluya. Y es ahí, hermanos, donde aún nosotros como creyentes también somos así, hermanos, porque damos donde nos dan, pero no damos donde no nos dan. ¿Ah? Por eso dice el Señor, dice, es que eso lo hacen los pecadores también, dice. ¿Qué mérito tienen ustedes? También les dan al que les da, dice. ¿Qué mérito tiene? ¿Verdad? Pero el mérito está en darle a aquel que no te puede regresar, que no te puede dar nada. Ahí es donde está el mérito, hermano. Ahí es donde está, ahí es donde está el amor, dice. Ahí es donde está el amor de dar sin nada a cambio. Sin nada a cambio, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Amén, porque le estoy dando a alguien que no me puede regresar lo que yo le di. Entonces, fíjese. Qué importante es, hermanos, amén, aleluya. Para nosotros. Por eso, cuando el Señor nos dice a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, pida, y no pidas que te lo devuelva. ¿Ah? ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque eso es bien importante, hermanos. Amén. Aleluya.
Cuando usted y yo, hermanos, damos a aquel que no nos puede regresar, hermano, ahí es donde tiene el valor. Ahí es donde está, hermanos, amén, aleluya, la compasión y la bondad y la verdadera misericordia que debe de haber en nosotros como creyentes. Dar, hermano, a aquellos que no pueden hacer, hermanos, amén. Por eso cuando el Señor dice, hagan ustedes con los hombres lo que quieren que hagan con ustedes. ¿Ah? Que hagamos, hermanos, amén, aleluya. Si quieres que te hagan bien, pues haz el bien. Pero hay algunos, hermanos, que hacen el mal y quieren que les hagan bien. Oiga, hermano. No, hermanos, amén. Aquí la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos de hacer lo que queremos que hagan con nosotros, hermano. Mira, hermano, cuando tú eres compasivo, cuando tú eres misericordioso, cuando tú eres dador, hermanos, amén, aleluya, cuando le das a aquel que no le da, y acuérdate que dice la Biblia, ¿verdad? Que el que al pobre da, Dios presta, hermano. Y eso es lo que nosotros no hemos aprendido, hermanos, amén, aleluya. Que al que da al pobre a Dios presta, hermanos, amén, aleluya. Porque mira, Dios no se queda con nada, hermano. Dios no se queda con nada, aleluya. Lo que tú hagas, hermano, por uno de aquellos pequeños, dice su palabra, da un vaso de agua, hermano, aleluya. Algo que tú hagas por alguien, hermanos, amén, en necesidad, aleluya. Dice, tiene su recompensa. Por eso, hermanos, amén, aleluya. Hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros, hermanos, amén. Esta es la conocida regla de oro. Aunque nuestros enemigos no nos tratan de la misma manera, este principio nos enseña a tratar a los demás con la misma dignidad y respeto que deseamos para nosotros mismos. Al hacerlo demostramos que valoramos su humanidad y estamos dispuestos a tratarlos con compasión y amor. La declaración de Jesús y que como queréis que hagan los hombres con vosotros, así hacerlo también con ellos, nos enseña a ser respetuosos, compasivos, honestos, transparentes y empáticos en nuestras relaciones con los demás. ¿Verdad? ¿Quieres respeto? Respeta. ¿Quieres honra? Honra. ¿Verdad? O sea, hermanos, amén, aleluya. Es lo que usted y yo damos, es lo que vamos a recibir. Por eso es la palabra, hagamos lo mismo, lo que quieran que hagan con nosotros. ¿Quieres que te critiquen? Critica. ¿Quieres que murmuren de ti? Pues murmura. Porque lo que tú hagas con los demás es lo que van a hacer contigo. Es la regla de oro, hermano. Es la ley. Es lo que la palabra dice, hermano. Lo que tú hagas con los demás es lo que van a hacer contigo. Pero si tú le haces el bien a los demás, el bien vas a recibir. Haces mal, mal vas a recibir. Es algo que hermanos, amén, no se puede evitar porque está escrito en la palabra de Dios. Porque dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Por eso es bien importante que nosotros sigamos este principio. Podemos crear un mundo más amable, compasivo y justo para todos. Nuestra manera de responder a cada persona determinará la relación que establecemos con ellos y la cara que finalmente veremos. En última instancia, este principio nos invita, hermano, a reflexionar sobre cómo queremos ser tratados y actuar de acuerdo con eso para crear un mundo más armonioso y lleno de amor. Imagínense, hermano, qué diferente, aleluya, fuera el mundo, ¿verdad? Si todos hiciéramos las cosas que se nos manda en la palabra de Dios. Sería un mundo diferente. Aún, hermano, en la iglesia, hermano, porque fíjense que aún dentro de la iglesia no se practica eso. No se practica eso, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, amén, aleluya, porque pues se nos hace difícil como humanos. ¿Ah? Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. El Señor Jesús, hermano, aleluya. No hay mérito en amar y hacer lo mismo, hermano. Si solo amas a quienes te aman, no has hecho nada especial. No, pues que yo, mi hermano, amo a mi hermano Richard porque me cae bien. O porque me da. Dice, pero al hermano que no me da, pues no lo amo. Imagínense, hermano. Dice, no tiene nada de mérito, hermano. No tiene nada de mérito. Todo el mundo ama a quienes lo aman, hermano. Pero ¿qué de aquel que no te ama? Ahí está lo difícil, hermanos. Amén. Ahí está la prueba, aleluya. O sea que de la misma manera, hermanos, si solo haces el bien a quien te hace el bien, no has hecho nada notable. O sea, si le hago el bien a que me hace el bien, oiga, no
Nada bueno, dice. Eso lo hace el mundo lo hace también. Si prestas dinero para que te sea reembolsado, dice, no has hecho nada extraordinario porque incluso los bancos esperan ser reembolsados. Dice. Entonces dice, hermanos, amén, ¿verdad? Pensemos que estamos haciendo algo grande cuando amamos a quienes nos aman. Hacemos el bien a quienes nos hacen el bien y prestamos a quienes creemos que pueden devolvernos el favor. Sin embargo, Jesús nos dice que no hemos hecho nada digno de mérito, porque eso es todo lo que el mundo hace. Si amamos a nuestros enemigos, entonces estamos actuando como el mundo. Si no amamos a nuestros enemigos, entonces estamos actuando como en el mundo. Porque en el mundo no hay amor, en el mundo no hay compasión. ¿Verdad? Entonces imagínense, hermanos, amén, aleluya. Entonces estamos actuando como el mundo y no estamos reflejando el carácter de Dios. Entonces por eso las bienaventuranzas es lo que nos dicen, dice la regla de oro, amar a nuestros enemigos. Aquellos que nos han causado daño, aquellos que nos han herido, que nos han lastimado, hermanos, amén. Es fácil olvidar que mientras éramos enemigos de Dios, Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. El verdadero mérito vendrá cuando amemos a nuestros enemigos, porque eso requiere un amor y una compasión que va más allá de lo que el mundo considera normal. ¿Verdad? O sea, hermanos, amén, ¿verdad? En el mundo, hermano, el que me la hace me la paga y el que me la debe se la cobro. ¿Verdad? Y a veces sí en la iglesia así estamos. Entonces no hemos hecho nada normal, estamos igual que el mundo. Actuando como el mundo, hermano. Entonces, ¿qué de mérito tiene eso? Nada. No hay nada, hermanos, amén. Es por eso, hermanos, amén, aleluya. Es bien importante que nosotros, hermanos, o sea, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, cuando usted y yo hagamos lo que dice aquí la palabra de Dios, dice el Señor, que si nosotros hacemos eso, tendremos grandes recompensas. Habrá grande recompensa, hermanos, amén. O sea, ¿cuáles son los beneficios de este mandamiento? Una gran recompensa. Dice, no solamente dice, tendremos una grande recompensa, sino que seremos hijos del Altísimo. O sea, hermanos, amén, aleluya, cuando nosotros actuamos de la manera correcta, hermanos, no solamente Dios te va a recompensar, sino que la gente va a decir, wow, este es hijo de Dios. Va a ser reconocido, hermano. Va a ser reconocido, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Por su actitud, por su comportamiento, por el trato que le da a los demás, hermanos, amén, aleluya. Pero si nosotros que profesamos ser cristianos, pero no actuamos de la manera correcta, hermano, la gente no es, ese no es ni cristiano, no es ni hijo de Dios. Porque no se refleja, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano. Cuando nosotros, hermanos, amén, aleluya, mostramos misericordia y la bondad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que no la merecen, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Pero si actuamos solo bien con aquellos que pensamos que se la merecen, no estamos actuando como Dios. Sino cuando hacemos, hermanos, amén, ¿verdad? De misericordia y de bondad hacia los que no la merecen. ¿Por qué, hermano? Porque no lo hacemos porque se lo merezcan, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Porque Dios está hablando en nosotros, hermano, y porque estamos demostrando que somos hijos de Dios. La frase, porque Él es bueno con los ingratos y los malos, se refiere a la naturaleza de Dios, que es buena y misericordiosa hacia todos, sin importar si lo merecen o no, porque Él dice, hermano, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y que Él envía su lluvia sobre buenos y malos, y que Él bendice a buenos y malos. ¿Por qué les da? No porque lo merezcan, sino porque Él es amor, hermano. O sea, ahora el hecho de que Dios les dé, hermano, el hecho de que Dios les dé, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere, no quiere decir que van para el cielo, sino que Él trata a todos por igual. Buenos y malos, dice. Buenos y malos se les da. Pero el problema está, hermano, que no todos van a entrar al reino de los cielos. Ese es el problema, dijo. Ese es el problema, aleluya, ¿verdad? Que no todos van a entrar al reino de Dios, sino que aquel que hace la voluntad del Padre. Aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces, fíjese, hermano, Dios, hermano, no solo es bueno con los que lo aman y lo obedecen, sino que también es bueno con los que lo rechazan y lo desobedecen. En ese sentido, el Señor está diciendo que cuando nosotros mostramos bondad y misericordia a los demás, estamos imitando la naturaleza de Dios y demostrando que somos sus hijos, ¿verdad? Porque Él actúa parejo. Él, hermano, le da al bueno y al malo.
El problema ya es cuando venga la recompensa. El problema es ya cuando comparezcamos ante Cristo, hermano. Allí es donde va a estar el problema, en el juicio. Allí es donde va a estar el problema. ¿Verdad? Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo y tengamos que darle cuentas a Dios, y cuando le digamos, bueno, Señor, sí, es que como siempre me bendecía, siempre andaba bien cargado de dinero, siempre tenía todo suplido, Señor, yo pensaba que porque estaba bien contigo. Dice, no, te equivocaste. Si yo te daba, era porque mi misericordia quería mostrarte, aleluya, que yo quería bendecirte, que yo quería que cambiaras tu vida, que vinieras a mí, pero ni aún así lo hiciste. Aunque te di todo, pero no me buscaste. ¿Verdad? Entonces fíjese, hermano, Dios, hermano, a muchos de nosotros nos ha dado la oportunidad, nos ha dado bendición, ha abierto puertas, hermano. ¿Y qué hemos hecho nosotros? A veces nos olvidamos de Dios. ¿Ya? Fíjese, hermano, no hacemos lo que Dios dice. No hacemos lo que Dios dice, hermanos, amén. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Es importante, aleluya, que nosotros como iglesia podamos entender eso, que Dios es bueno con todos, que la prosperidad material, hermano, no quiere decir que la gente esté bien con Dios. Porque Él dice que Él da a los buenos y a los malos. ¿Ya? A veces dicen, no, pero es que está bien bendecido. El hecho de que esté bendecido no quiere decir que esté bien con Dios. Dice que Dios da, hermano. Dios bendice. Dios enriquece y Dios empobrece. Él es el que da. Pero eso no es garantía, hermano. Aún usted puede ser pobre, hermano, y no entrar al reino de los cielos. O sea que ni el ser rico ni el ser pobre es una garantía de entrar al cielo, sino la obediencia que haya en nuestro corazón para con Dios. La disposición que haya en usted y en mí, hermano, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y para hacer lo que su palabra dice que debemos de hacer. Porque si usted y yo no hacemos lo que la palabra de Dios dice, seamos ricos o seamos pobres, no entramos al cielo, hermano. Porque ni la pobreza ni la riqueza es garantía del cielo. Porque a veces uno dice, ay, pero mire, es que Lázaro era pobre y se fue al cielo. Y el rico era rico y se fue al infierno. Dice, no, pues el rico se va. No, hermano. Hay ricos que se van a ir al cielo. Porque hacen la voluntad de Dios y viven conforme a la voluntad de Dios. Y hay pobres que se van a ir al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Es que todo aquel que hace la voluntad de Dios es el que se va para arriba, hermano. Aquel que vive, aquel que guarda y vive la palabra de Dios, aquel que obedece la palabra es el que se va para el cielo. Entonces, por eso es bien importante, hermano, para nosotros, como dice la palabra, que seamos hacedores y no solamente oidores de ella. Que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, fíjese, hermano. La gran recompensa no se menciona, no se refiere necesariamente a una recompensa material o terrenal, sino a la recompensa espiritual de ser considerados hijos de Dios y de recibir su aprobación y bendición. Esto implica una relación más profunda y significativa con Dios y una identidad como hijos suyos que trasciende las circunstancias terrenales. O sea, que si sean ricos, sean pobres, si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, hermano, la recompensa es esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Porque son imitadores de Dios. Porque vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero si no, hermanos, amén, aleluya. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Hay una historia de una mujer judía, hermanos, amén, que fue una sobreviviente de un campo de concentración nazi. En una ocasión dice que se encontró con un exguardia, con uno de los guardias que había estado ahí cuando ella estuvo en la concentración de los nazis. Y este guardia había abusado de ella sexualmente. Y había matado a su hermana. Aunque cuando ella lo vio, dice la historia, ¿verdad? Se sintió incapaz, hermano, de perdonarlo. Pero dice que oró a Dios, hermano, pidiendo perdón, aleluya, por su incapacidad de perdonar. Y dice, hermanos, amén, aleluya, que bajo la guía del Espíritu Santo, ella extendió su mano y le dijo, estás perdonado. Aunque no lo sentía. Parece que cuando lo vio, le dijo, le oró al Señor, le dijo, Padre, perdóname porque no siento el perdonar a este hombre. No siento el perdonarlo, me causó mucho daño.
No solamente que me causó daño a mí, sino que mató a mi hermana. Pero sin embargo, dice, he tomado la decisión, dice, y extendió su mano y le dijo, te perdono. Estás perdonado de lo que me hiciste. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. En ese momento dice que ella se sintió libre. Libre de ese tormento. Libre, hermano, de esa angustia, de eso que la atormentaba y que la angustiaba y que no la dejaba tener paz. No sintió el perdonarlo, pero le dijo, eres perdonado, estás perdonado. O sea que lo perdonó aunque no lo sintiera. Y es que a veces, hermano, es que yo tengo que sentirlo. Mire, hermano, nunca vamos a sentir. El perdón se da por fe. Así como hermanos también, aleluya, a veces muchos dicen que todavía no estoy preparado, todavía no siento. No, hermanos, usted nunca va a sentir. Todo se tiene que hacer por fe. Todo es una decisión que se hace por fe, hermano. Y si yo por fe le digo, yo te perdono por el daño que me hiciste. Yo te perdono por todo lo que me hiciste. Tú vas a ser libre. Tú vas a recibir la libertad porque dice que esta mujer, aleluya, se sintió libre y aún el guardia, dice, se sintió libre. ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta persona dijo, hermano, que perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. ¿Ah? Porque el perdonar no va a cambiar el daño, no va a cambiar, hermano, lo que te hicieron, pero sí va a cambiar tu futuro, aleluya, porque ya no vas a ir cargando con eso que te lastima, que te hiere y que te hace daño cada día que lo recuerdas. Perdonar, no olvidar, no va a cambiar el pasado, pero sí va a cambiar tu futuro propio. Va a cambiar tu futuro, porque vas a empezar a vivir en paz. Vas a empezar a vivir en armonía, hermano. Con gozo, con alegría en tu corazón. Porque vas a ser libre. O sea, hermano, que el perdón es un principio fundamental del evangelio y la forma en el que el cristianismo conquista a sus enemigos. Puede llevar tiempo, incluso toda la vida, llegar al punto de amar a nuestro enemigo. Hay emociones que resolver y dolor que afrontar y solamente Dios lo puede sanar. Solamente Dios, hermanos, amén, aleluya. Dios no espera que usted y yo cambiemos de repente. Pero si damos pasos hacia el amor y el perdón, hermano, eso es suficiente. Que tú tomes la decisión y decir, yo te perdono. Yo te perdono. Porque en ese momento que tú y yo lo hagas, hermano, eso va a ser suficiente para sanar tu corazón. Para sanar tu corazón, hermanos, amén, aleluya. Y entonces, aleluya, vas a poder comenzar el viaje hacia esa paz. Y hacia ese gozo, hermanos, amén, aleluya, que solamente Dios puede dar. Amar a nuestros enemigos es un mandamiento difícil de Jesús, pero el esfuerzo por cumplirlo es lo que importa. El que tú tomes la decisión y hagas lo que la palabra de Dios diga, aunque no lo sientas, sino en obediencia a Dios. Tú y yo hagamos lo que Él nos pide, hermano, y entonces tú y yo vamos a poder ver lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Amar a nuestros enemigos. Póngase de pie, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Qué importante, hermano. Aleluya. Para ti, para mí, aleluya. Yo no sé, hermanos, amén, aleluya. ¿Cómo esté tu relación, hermanos, amén, espiritual? No sé cómo esté tu condición. Si todavía, hermanos, amén, aleluya, en nuestro corazón hay rencor, resentimiento, amargura, contra alguien, hermano, contra una persona, ya sea un pariente o un amigo, un vecino, un compañero, no sé, hermano, que te haya hecho daño, que te haya dañado, que te haya perjudicado. Y eso, hermano, te está causando daño. Eso no te deja disfrutar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy es el día que tú puedes pedirle al Señor
Y decirle al Señor como le dijo esta mujer, Señor, yo no siento perdonar, yo no siento amarlo, Señor, pero porque te amo a ti y en obediencia a ti, Señor, lo voy a hacer. Yo voy a perdonar, yo voy a amar. Yo voy a amar a mis enemigos, yo voy a amar a aquellos que me hacen daño. Yo voy a amar a aquellos que hablan de mí, a aquellos que no les importa nada, aquellos que me dañan, que me perjudican, voy a amarlos, Señor. No porque lo sienta, Señor, sino porque te amo a ti y en obediencia a ti lo voy a hacer. Porque yo quiero sanidad en mi corazón. Yo quiero disfrutar de la libertad en mi corazón. Y para eso yo voy a perdonar y voy a amar. Tal y como me lo dice tu palabra. Porque eres tú el que me lo dice, Señor. Eres tú, por eso cuando tú empiezas en esa porción dices que si nosotros, aleluya, que si nosotros tenemos oídos, pero a vosotros los que oís, a nosotros nos habló el Señor, hermano. A ti, a mí nos dijo el Señor. Amemos a nuestros enemigos y hagamos el bien a quien nos aborrece. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, hermano. No es fácil. Humanamente no es fácil. Pero para eso está Dios. Porque con Él todo se puede. Porque nada es imposible para Él, iglesia. Nada es imposible para Dios. Él puede obrar en tu vida y en tu corazón si tú se lo pides. Si tú se lo pides, Él puede obrar, traer esa sanidad en tu corazón, traer esa restauración, traer esa libertad que tú no has logrado, porque te has dejado, hermano, llenar por el rencor, por la amargura, por el resentimiento. Pero hoy Dios te dice, yo quiero sanar tu corazón. Hoy yo quiero poner en ti la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad para que tú ores por aquellos que te maldicen, por aquellos que hablan mal de ti. Hoy el Señor puede poner eso en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermano. Pero que es necesario que tú y yo le abramos el corazón a Dios como lo hizo esa mujer, pidiéndole al Señor, Señor, yo no lo puedo perdonar, pero en obediencia a tu palabra, pero en obediencia a ti, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque te amo a ti, Señor. Y porque si te amo a ti, Señor, tengo que amar a mis semejantes. Y por esa razón es que lo voy a hacer. Porque te amo a ti. Y solamente por ti es que lo voy a hacer. Porque yo quiero paz en mi corazón. Porque yo quiero vivir en paz, yo quiero disfrutar, yo quiero vivir en libertad. No más oprimido, Señor. No más en opresión, Señor, sino en paz, en gozo. En el Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas. Así que mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Has sido misericordioso, Señor. Porque tú no haces excepción de personas, Señor, para con nosotros, Señor. Tú nos miras a todos por igual, Padre, y de la misma manera, Señor, tú demandas y pides, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que nosotros actuemos, Señor, como tú actúas, Señor. Así que, Padre, en esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, que seas tú, Padre, poniendo en nuestros corazones, Señor, aleluya, esa capacidad de amar, Señor, y de perdonar, Señor, que nosotros no podemos hacer humanamente. Humanamente nosotros no podemos, Señor, pero si tú nos ayudas, Padre, si tú, Señor, obras en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, nosotros podemos lograrlo, Padre. Así que, mi Dios, pedimos, Señor, tu dirección, pedimos tu sabiduría, Padre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada vida y en cada corazón, Señor, y que pueda traer esa paz y esa libertad, Padre, tan deseada y tan anhelada, Señor, que necesitamos en este tiempo, Padre, para vivir en comunión y en gozo y en armonía, Padre, tal y como dice tu palabra, Señor, aleluya. Que nos mantengamos en unidad, Señor, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo deseo, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, aleluya, porque tú has sido bueno. Tú has sido misericordioso, Padre, para con nosotros, Señor. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tú glorifiques tu nombre, Padre, en cada vida y en cada corazón de los que estamos aquí, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Gloria al Señor, hermanos, amén, aleluya. Sigamos orando, hermanos, amén, aleluya, para que el Señor ponga gracia, ¿verdad?, en este asunto del nuevo local. Sigámosle pidiéndole al Señor, hermanos, amén, ¿verdad?, que Él obre, hermano. Acuérdense que su palabra dice que si Él abre una puerta, nadie la cierra. Y si Él la cierra, pues nadie la abre también, ¿verdad? Así que pidámosle al Señor que Él nos ayude, que Él ponga gracia, y ¿verdad?, y que Él, ¿verdad?, obre en cada uno de nosotros, que ponga en nosotros ese sentir, ese deseo, ¿verdad?, que en unidad le pidamos al Señor, ¿verdad?, para que Él pueda abrir, hermanos, amén, las puertas, ¿verdad?, y podamos, hermanos, amén, así poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si es su voluntad, hermanos, amén, Dios va a abrir el camino, y si Él no quiere, pues Él va a cerrar las puertas, pero nosotros vamos a pedirle al Señor que Él obre, que Él se glorifique, hermano, ¿verdad? Y por eso necesito que cada uno de ustedes en sus oraciones ahí en su casa esté orando, hermano, para que el Señor ponga gracia. La señora se llama Laura, hermanos, amén, aleluya, para que el Señor, ¿verdad?, toque el corazón de esta mujer en el nombre de Jesús. Así que no sé si mañana dijo que quizás podía venir ella porque quería ver la iglesia, hermanos, amén, aleluya. No sé si mañana pueda aparecer por aquí, hermanos, amén, aleluya. Así que, ¿verdad?, que estemos orando para que Dios sea obrando en el corazón de ella. Que Dios me lo bendiga, hermanos, amén, que Dios me lo guarde, y nos vemos mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.